Congresista Gilbert Violeta tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, no seríamos un partido democrático si no creemos firmemente en la democracia. Y no solo si es que rechazamos el terrorismo. El terrorismo hay que combatirlo y hay que enfrentarlo. Y hay que enfrentarlo también con fórmulas legales y fórmulas como en esta tarde estamos discutiendo aquí en este Parlamento, como corresponde legislativamente, pero creo que hay que también ser prudentes en lo siguiente. Mire usted, lo que se está proponiendo aquí en este proyecto de ley es que aquellas personas que hayan sido sentenciadas por un delito de terrorismo no puedan postular un cargo de elección popular. Cuando nosotros tuvimos el debate en el grupo de trabajo para la reforma electoral, advertimos que también habían otros supuestos que tenemos que atender para este tipo de casos. ¿O acaso negamos que hoy día en algunas universidades del país se siguen formando jóvenes con una visión terrorista, una visión para destruir la democracia y el sistema democrático en el país? ¿Acaso negamos que hoy día, según como está la legislación electoral, se puedan constituir partidos políticos que no tienen lealtad con los principios del sistema democrático? Nosotros por eso recogimos en la fórmula de reforma legislativa que tenía que haber un principio de lealtad al sistema democrático, para que no ocurriesen nuevos Movadef o los Movadef que pudieran existir con nombres distintos. Porque cuando el Jurado Nacional de Elecciones impidió la inscripción del Movadef, lo hizo cuando ya tenían la cantidad de firmas, se les había entregado el kit y estaban a punto de inscribirse. En consecuencia, lo único que impidió que se inscribieran fue la presión política y de los medios de comunicación. Lo que nosotros creemos es que eso tiene que estar también recogido legalmente. Y nosotros de repente vamos un poco más allá, a incluso la fórmula presentada por el congresista Becerril. Mire usted, ¿qué cosa es lo que dice la fórmula del congresista Becerril? Dice que no pueden ser candidatos aquellas personas sentenciadas por terrorismo que tengan sentencia firme. Para mí esa es una concesión y le explico por qué. Porque la sentencia firme podría suponer 4 instancias, 5 instancias. Primera instancia, superior, Corte Suprema, recurso de casación, nulidad, acciones de amparo, Tribunal Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habrán transcurrido 10 años y no hay sentencia firme. Habrán transcurrido 15 años o 20 años y seguirá discutiendo si la persona podrá seguir siendo candidato cuantas veces quiera. Lo que dice la Constitución y garantiza en el artículo 139, inciso 6, es que todos los ciudadanos tenemos derecho a la pluralidad de instancia. Y lo que nosotros decimos es la pluralidad de instancias se satisface mínimamente con 2 instancias. Por lo tanto, la fórmula legal podría recoger perfectamente sentencia firme o doble conforme, es decir, pluralidad de instancias, doble instancia. Nosotros estamos alcanzando como grupo parlamentario una fórmula a la presidenta de la Comisión de Constitución para que se puedan recoger el principio de lealtad democrática para impedir que los partidos políticos con vocación afectando los derechos constitucionales y los principios democráticos puedan inscribirse, y aquellas personas que han sido sentenciadas, ya sea en doble instancia o con sentencia firme, tampoco puedan ser candidatos. Y esto de acá se puede debatir además, y habrá quienes digan, presidente, que se estaría afectando el derecho constitucional de las personas a elegir y ser elegidos. Y yo quiero poner otro ejemplo más. Las personas que postulan a cargos de la más alta magistratura, por ejemplo, para la Corte Suprema de la República, o para ser jueces, o para ser fiscales, incluso para ser notarios, la ley orgánica del Poder Judicial señala específicamente que no pueden ser ni jueces, ni fiscales, ni vocales aquellas personas que tengan algún tipo de sentencia. Entonces la pregunta es... Tiene un minuto adicional, congresista. Richard Arce pide una interrupción, pero termino con la siguiente idea. Perdón, la interrupción en todo caso al congresista Arce para terminar. Ya. Tiene interrupción, congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. Estos temas generan mucha controversia, porque todavía nos falta curar muchas heridas de lo que ha significado la época de violencia estructural. Este tipo de proyectos vamos a estar de acuerdo,
Pero es importante hacer la diferencia y recordar en historia qué pasó en esos años 80 y 90, porque hubo violencia de parte de Sendero Luminoso y el MRTA, pero también hubo violencia por malos militares. Hay casos emblemáticos, señor presidente, que hasta el día de hoy exigen justicia, que están buscando a sus familiares. Necesitamos educar a nuestros niños para enseñarles qué fue esa época de terrorismo, qué hizo Sendero Luminoso, qué hizo el MRTA, para que no se repita esa historia. Y ahí es una tarea pendiente que tiene este Congreso de la República. Señor presidente, yo lo que exhorto al Parlamento en su conjunto es que en estos temas controversiales debemos estar unidos con un solo discurso. Si queremos bloquear es por el caso del Movadef, es evidente. ¿Quién va a estar de acuerdo con el Movadef? Si reivindica una ideología trasnochada como lo que fue Sendero Luminoso. Y lo digo. Congresista Quilvia Violeta. Presidente, nosotros no nos negamos a hacer este debate aquí en el Pleno y que se haya exonerado el trámite de comisión. Pero el hecho de que se haya exonerado el trámite de comisión, precisamente por eso es más importante que se puedan desarrollar todo el debate como corresponde respecto de este tema. Porque se podrían haber corregido efectivamente cosas y haber acumulado, por ejemplo, varios de los proyectos de ley que existen sobre esta materia, el 1315 del Poder Ejecutivo, el 1751 del Grupo Multipartidario y el 2076 de Alianza para el Progreso, además del Grupo Fujimorista, obviamente, el proyecto del congresista Becerril, como se plantea aquí. Pero mire usted, presidente, y miren, colegas, es tan verdad el testimonio que da el congresista Donaire como el testimonio que da el congresista Lapa. Y en ambos testimonios hay verdad. Y ninguno de los dos testimonios deberían ser ni desvirtuados ni puestos en un segundo plano, porque esa es la verdad del Perú. Cada caso de conflicto tiene miradas distintas, pero eso no tiene por qué dividirnos. La congresista Alcorta decía, nosotros creemos en que esta es una decisión que hay que tomarlo pensando y amando al Perú. Y nosotros decimos efectivamente porque amamos el Perú y porque queremos y creemos en el sistema democrático, no podemos tolerar que ningún tipo de crimen sea validado para aquellas personas que quieren acceder a cargos de elección popular y ser nuestras autoridades, pasándose por alto lo que dice la ley. Y yo ponía como un ejemplo lo de la Corte Suprema y lo del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Notaría. ¿Por qué? Si para ser juez o para ser fiscal o para ser miembro del Poder Judicial se les impide no tener ningún tipo de sentencia, ¿y por qué para tener un cargo de elección popular sí podemos tener cualquier tipo de sentencia? Eso no es coherente. Y eso no es inconstitucional tampoco. O sea, podemos establecer perfectamente estas restricciones y no estaríamos afectando a la Constitución. Nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley, presidente, pero hacemos un pedido para que la presidenta de la Comisión de Constitución reciba y acoja las sugerencias que estamos formulando.